Bien, buenos días chicos, buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Prácticamente ya vamos terminando con el avance de los temas que componen el PGO para dar lugar posteriormente a la práctica de redacción de contratos, que es lo que, en lo que más énfasis tenemos que hacer, ¿no? La pasada clase, conforme pudimos compartir con ustedes, avanzamos el tema de el contrato de sociedad civil. Y a manera de retroalimentación, es importante establecer que existe una clara diferencia con el contrato de sociedad comercial. Son pequeñas diferencias que existen en cada una de estas sociedades, tanto la civil como la comercial, pero también al mismo tiempo una marcada diferencia que nos va a poder ayudar para distinguir cuando un contrato va a ser fraccionado como sociedad civil y cuando un contrato va a traducir una sociedad comercial. Dijimos que las sociedades comerciales tenían que ver con un objetivo que era el lucro. En cambio, las sociedades civiles, si bien también hablan de ganancias, repartirse las ganancias, tiene que ver con que los socios que la componen, hablando de la sociedad civil, son personas que tienen la misma formación académica, la misma profesión y lógicamente buscan al invertir capital, al invertir conocimiento, al invertir bienes, al invertir trabajo, ¿no? Buscan generar ganancias para poder repartirse estas, pero fruto de la profesión que van a ejercer. En cambio, en la sociedad comercial dijimos, los socios no necesariamente tienen que ser de una determinada formación académica, de una determinada profesión, sí tienen que invertir el capital, ¿cierto? Para poder generar actividades de comercio y con ello pues generar lucro. Sí, esa fue una de las características que llegado el momento marcaban la diferencia cuando nos tocó comparar la sociedad civil con la sociedad comercial. ¿Listo? Bien. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buen día. Creo que no tienes el micrófono. Ah, no, tienes el micrófono. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, decíamos que el día de hoy vamos a abordar el contrato de transacción, un contrato que está tipificado, nominado en el Código Civil y que tiene que ver con muchas áreas del derecho, además este tema de la transacción, ¿cierto? Un contrato muy peculiar, muy característico, que recibe la participación, si vale el término, la concurrencia de varios otros elementos, entre los cuales definitivamente vamos a encontrar la voluntad, el consentimiento, la capacidad, el objeto y la causa que van a generar transar entre las partes. Buenos días, Natalie, ¿cómo estás? Buen día, doctor. Bien, gracias. El audio está bien, ¿no, chicos? Se escucha bien, ¿no? Sí, doctor. Bien, entonces, en ese interín decíamos, después de haber analizado y visto el tema del contrato de sociedad civil, el día de hoy vamos a abordar el tema del contrato de transacción, ¿sí? Vamos a ver qué es transar, que dicho sea de paso, es un contrato típico, está nominado en la legislación civil boliviana. Vamos a ver cuáles son los efectos y cuál es la interpretación que hace el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, en temas que han llegado hasta su conocimiento y que han merecido el pronunciamiento de un auto supremo que se ha constituido lógicamente en jurisprudencia, ¿no? Entonces, concebido también como un contrato, es aquel por medio del cual las partes
de manera voluntaria deciden poner fin a cierto conflicto o litigio y encontrar un punto neutral para poder solucionar sus desavenencias, sus problemas o sus conflictos. Contrato de transacción. Si ustedes recordarán, cuando analizamos el artículo 491 y 492 del Código Civil, el contrato de transacción que se encuentra establecido en el 492 nos dice que es indistinto si se celebra en documento público o en documento privado, ¿no? Ese es un aspecto muy, muy importante. Muy importante porque la naturaleza de hechos, el fondo de problemas que se pueda solucionar mediante la firma de este contrato transaccional, también llamado contrato de transacción, va a ser importante desde el punto de vista de establecer cuáles son los puntos acordados de manera voluntaria. La nueva Constitución Política del Estado, como bien saben ustedes, establece de forma clara, ¿no?, que hoy por hoy el Estado Plurinacional de Bolivia establece unos principios del vivir bien y demás, pero además declara que es un Estado que busca fomentar y profundizar la cultura de la paz, ¿cierto? Por eso es que inclusive en varios códigos como el procesal civil, la ley 439, se establece ya que el Estado boliviano, dentro de la cultura de la paz, promueve en el régimen de procesos judiciales una etapa de conciliación previa, ¿no? Una etapa de conciliación previa que busca ¿qué? Transar, que las partes puedan suscribir un contrato de transacción, ¿sí? ¿Para qué? Para alivianar el sistema judicial, pero al mismo tiempo encontrar un punto de solución, ¿sí? Encontrar un punto de solución a estos problemas y favorecer principalmente a las partes, ¿sí? A las partes. En ese sentido, muchas legislaciones lo que han hecho es establecer medios o mecanismos de solución de conflictos que tienen que ver con encontrar lo que todos buscan cuando se presenta un problema. Por eso es que el contrato de transacción en muchas legislaciones, la nuestra no es la excepción, ha sido introducida inclusive dentro de los medios alternativos de solución de conflictos. Conciliación, transacción, negociación. ¿Ya? Pero para que tengamos una idea clara, vamos a compartir un pequeño documental que establece, pues, qué es el contrato de transacción, cuáles son sus características, cuáles son sus elementos como tal. ¿Ok? Es importante porque no es, les decía, nuestra legislación la excepción. Se está utilizando mucho este tema de la transacción a fin de evitar juicios tediosos, largos, económicamente no sustentables y todo lo demás. ¿Ok? Voy a compartir entonces el documental con ustedes para posteriormente abordar el tema desde el punto de vista de nuestra legislación, ¿no? Siempre cuando utilizamos alguna legislación comparada, debemos hacer la hermenéutica de encontrar semejanzas, similitudes, pero también encontrar diferencias que nos podrían servir para poder aplicar en los casos que sean pertinentes. A ver, voy a compartir el documental elegido que tiene que ver con el contrato de transacción. Ahí está. Voy a habilitar el audio del documental y para ello ustedes saben voy a silenciar mi micrófono, chicos, para que ustedes puedan tener acceso al... Voy a llevar la cámara acá para no perjudicar la lectura. Pongan mucha atención, por favor, ya, sobre los elementos, las características
La legislación en este documental no me interesa mucho, vamos a abordar el tema desde nuestra legislación, pero fíjense que este documental está con ejemplos inclusive que nos van a ayudar a entender de mejor manera. Entonces, por favor, voy a silenciar el micrófono y voy a dar paso al audio del documental referido. Por la transacción, las partes haciéndose concesión de acuerdo mutuo para solucionar un conflicto sin obligarse a ir a juicio y extinguir obligaciones. El Código Civil en su artículo 1302 establece: por la transacción, las partes haciéndose concesiones recíprocas deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado. Con las concesiones recíprocas también se puede crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. La transacción tiene valor de cosa juzgada. El diccionario jurídico de la Real Academia Española a la transacción lo define: acuerdo entre las partes de un proceso que ponga fin a la controversia judicial. Ejemplo número 1. En un proceso de obligación de dar suma de dinero, el demandante y el demandado, por mutuo acuerdo, deciden terminar el conflicto por medio de una transacción judicial. Si el demandado incumple la obligación, procede su ejecución de la misma manera que para la sentencia. Ejemplo número 2. En una transacción por documento privado, documento público, en la obligación de dar suma de dinero, la parte perjudicada por tal incumplimiento de la otra parte procede su interposición de la demanda en la vía ejecutiva. De la propia norma analizada se desprende el primer supuesto: cuando las partes deciden arribar a un acuerdo de transacción sobre un asunto dudoso, es decir, un asunto ambiguo o incierto, que se entiende de diversas maneras, que genera confusión. Al no tener una posición definida, es la razón que se evita llevar el asunto dudoso a conocimiento del juez competente o al centro de arbitraje. Así se evita el riesgo de ser vencido y del perjuicio económico. En el segundo supuesto, las partes deciden llegar a un acuerdo de transacción sobre un asunto litigioso. Deben hacerlo en documento privado o público que contenga la transacción extrajudicial de conformidad con el artículo 688 del Código Civil. Cuando existe una disputa o conflicto de intereses entre las partes, que se evita iniciar un proceso, que se evita que llegue a la Administración de Justicia o centro de arbitraje. En consecuencia, si se cumple la transacción extrajudicial, se termina el asunto litigioso. Si no se cumple la transacción extrajudicial, procede su cumplimiento por el juez en la vía ejecutiva. Cuando una de las partes, el demandante, interpone una demanda en contra de la otra parte demandado ante el juez o árbitro, porque se encuentra convencido de que tiene un derecho determinado a exigir, las partes tienen la facultad de efectuar una transacción en cualquier etapa del proceso. Incluso cuando se haya dictado sentencia, se puede efectuar transacción sobre el cumplimiento de lo dispuesto. Para ello se presenta un escrito al juez o árbitro solicitando la transacción sobre el asunto litigioso para hacer producir sus efectos. En consecuencia, la transacción judicial procede su ejecución como para la sentencia. En el tercer supuesto, las partes acuerdan mutuamente extinguir derechos patrimoniales, que es de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1305 del Código Civil. Solo los derechos patrimoniales pueden ser objeto de transacción, que se refiere a todo el patrimonio que posee una persona que es susceptible de ser valorado económicamente. La parte final de la norma dispone que la transacción tiene valor de cosa juzgada. Según Guillermo Cabanela de Torres, en su Diccionario Jurídico Elemental cita a Manresa,
que da este nombre a toda cuestión que ha sido resuelta en un juicio contradictorio por sentencia firme de los tribunales de justicia. Por lo afirmado se entiende que se determina que la cosa juzgada se da en un proceso judicial con la resolución judicial. El artículo 1312 del Código Civil expresa que la transacción judicial se ejecuta de la misma manera que la sentencia. El artículo 123 del Código Procesal Civil dispone en su numeral 1: no proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos. Numeral 2. Las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan de transcurrir los plazos sin formularlos. La cosa juzgada alcanza a las partes sobre sus derechos. En consecuencia, en la transacción judicial no procede medio impugnatorio contra la resolución que adquiere la calidad de cosa juzgada. Respecto a la transacción extrajudicial, se ejecuta en la vía ejecutiva en mérito a un título ejecutivo de conformidad con el artículo 688 del Código Procesal Civil, numeral 2. Los laudos arbitrales firmes, numeral 3, el acta de conciliación de acuerdo a ley. Numeral 8, el documento privado que contenga transacción extrajudicial. Numeral 10, el testimonio de escritura pública. En relación a la cosa juzgada, se fundamenta que hay un acuerdo entre las partes, existe una transacción extrajudicial, se fijó la renuncia a accionar legalmente contra el objeto de la transacción de conformidad con el artículo 1303 del Código Civil. Según Osterling, Parodi y Castillo Freire, señalan que la transacción extrajudicial sí es susceptible de ser atacado si adolece de un vicio. En consecuencia, el documento de transacción extrajudicial sí es revisable si adolece de un vicio que acarrea su nulidad. Si la transacción extrajudicial cumple la formalidad legal, procede su ejecución en la vía ejecutiva. Requisitos de la transacción. Los requisitos de la transacción es de acuerdo a la ley para que tengan validez. Concesiones recíprocas. Es un acuerdo mutuo entre las partes de renunciar a sus prestaciones derivadas de un asunto dudoso o litigioso, como también de prestaciones de dar, hacer y no hacer, con el fin de solucionar el conflicto o terminar el conflicto o extinguir obligaciones. Objeto de controversia. En doctrina se entiende que son todos los derechos susceptibles de transmisión y de conformidad con el artículo 1305 del Código Civil, el objeto de la transacción solo los derechos patrimoniales. Dicho patrimonio de la persona tiene que ser real, cierto, determinado o posible determinación que provenga de lo lícito y que no perjudique a terceros. Es nula la transacción cuando el objeto de la controversia recae sobre derechos prohibidos por la ley. Ejemplo, el derecho a la vida, libertad, honor, integridad física, bienes que provengan de lo ilícito. Derechos transigibles son solo los derechos patrimoniales de conformidad con el artículo 1305 del Código Civil. Se refiere que es todo el patrimonio o conjunto determinado de propiedades y bienes que posee la persona. Ejemplo, casa, departamento, oficina, terreno, dinero, joyas, etc. Contenido y formalidad. De conformidad con el artículo 1303 del Código Civil, la transacción debe contener la renuncia de las partes a cualquier acción que tengan una contra otra sobre el objeto de dicha transacción. De la norma se entiende que es un mandato imperativo como requisito la renuncia a cualquier acción legal de ambas partes y que ésta debe estar estipulada en la transacción para que tenga validez. Además de estipular las concesiones recíprocas, el objeto materia de la controversia, cómo se soluciona la controversia o cómo se extingue el conflicto que tiene el valor de la cosa juzgada. De conformidad con el artículo 1303 del Código Civil, la transacción debe hacerse por escrito, bajo la sanción de nulidad o por petición al juez que conoce el litigio.
De la norma se entiende que es un mandato imperativo como requisito la transacción es por escrito. Se refiere a un documento privado o público que contenga la transacción extrajudicial. También se presenta por escrito ante el juez la transacción con firma legalizada por notario o secretario jurisdiccional designado a efecto que el juez homologue y convalide emitiendo una resolución judicial aprobando la transacción judicial. Clases de transacción. Lo determina la ley, la doctrina y son los siguientes. Transacción de partes por concesiones recíprocas. Es el acuerdo mutuo de transigir un asunto dudoso o litigioso, incluso una prestación de dar, hacer y no hacer, que se relaciona solo de derechos patrimoniales. Son los que posee una persona, sus bienes y o propiedades, que se tiene como fin extinguir obligaciones. Transacción sobre responsabilidad civil. Se encuentra dispuesto en el artículo 1306 del Código Civil que se puede transigir sobre la responsabilidad civil que provenga de delito. De la propia norma se desprende el término responsabilidad civil, es aquel que por su acción u omisión personal o por intermedio de otra persona se cause daño y perjuicio a un tercero, se encuentra obligado a indemnizarlo. De conformidad con el artículo 1969 del Código Civil, se establece aquel que por dolo o culpa cause un daño a otro, está obligado a indemnizarlo. El término delito, según Guillermo Cabanelas de Torres, proviene del latín delictum, expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, pena, quebrantamiento de una ley imperativa. En el caso que alguien comete un delito, el fiscal es el titular de la acción penal. Es quien hace la denuncia teniendo como fin que se sancione el delito y la reparación civil. En el proceso penal, el agraviado por el delito con su abogado presentan un escrito ante el juez para constituirse en parte civil, con el objetivo de pedir una indemnización en el proceso penal o como también tiene el derecho a accionar en el proceso civil una indemnización. Ejemplo 1. Los accidentes de tránsito como responsabilidad civil extracontractual. Ejemplo 2. El caso Discoteca Utopía, Casación 2667-2010, Lima. Por lo tanto, el delito no es materia de transacción. La indemnización es materia de transacción en el proceso penal y civil. Transacción de ausentes o incapaces. Se encuentra dispuesto en el artículo 1307 del Código Civil que los representantes de ausentes o incapaces pueden transigir con autorización del juez, quien para este efecto oirá al Ministerio Público y al Consejo de Familia cuando lo haya y lo estime conveniente. En el primer caso es cuando una de las partes para transigir está ausente. Guillermo Cabanela de Torres lo define al ausente es quien no se encuentra en el lugar de referencia, quien no está presente donde debe. El ausente es quien desaparece del lugar de su domicilio, se ignora dónde se encuentra. Por lo tanto, se le debe representar legalmente a efecto de cuidar sus intereses, bienes o patrimonio. En el segundo caso es cuando una de las partes para transigir es incapaz. Es una persona que tiene incapacidad. Guillermo Cabanela de Torres lo define a la incapacidad de goce. Es la prohibición legal o la ineptitud personal que priva de poder ser titular de determinado derecho. La incapacidad de ejercicio, imposibilidad o prohibición de ejercitar los derechos a que se tiene. Por lo tanto, el representante legal es con poder especial de conformidad con el Código Civil en su artículo 167, inciso 2. Celebrar transacciones. Los padres del incapaz, tutor, curador, son los encargados de proteger sus intereses, bienes o patrimonio. En el supuesto que se tiene que hacer una transacción con un ausente o incapaz, se va a llevar a cabo concesiones recíprocas, disposición de derechos, bienes o patrimonio
se protege al incapaz o ausente por intermedio de su representante legal, quien debe pedir autorización al juez competente para poder realizar una transacción a nombre del ausente o incapaz. Es donde aparece el requisito previo, la autorización judicial y la aprobación del juez. La norma dispone que el juez oirá al Ministerio Público y Consejo de Familia cuando lo estime conveniente. Es decir, es a discreción del juez, pero no impide o limita al juez de decidir con autorizar o no autorizar o aprobar o desaprobar la transacción. Bien, a ver. Denia, Diego, Natalie. La transacción, dice, es un contrato. Vamos a compartir cómo ha establecido. Acá voy a trasladar la cámara a este otro lado. Cómo ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia a momento de interpretar, conocer y resolver una causa que ha llegado a su jurisdicción. El contrato de transacción se encuentra previsto en nuestro Código Civil en el artículo 945. Este artículo establece que el contrato de transacción es aquel contrato por medio del cual, como decía el documental, mediante concesiones recíprocas, se dirimen o solucionan derechos de cualquier clase, ya para que se cumplan o se reconozcan, o ya para poner fin a un litigio, a un problema, a un conflicto, como lo han visto ustedes en la diapositiva. Estos conflictos, estos problemas, estos litigios, puede ser que estén por empezar o puede ser que ya hayan empezado, ya se encuentren en curso de algún juicio. Se puede transar sobre derechos u objetos que no estén prohibidos por ley. Ahora bien, se sobreentiende, y así lo tenemos que comprender, que la transacción está restringida para ciertos derechos u objetos que no son materia, que no son susceptibles de transar. Ejemplo, y el primer ejemplo tipo, chicos, los derechos o los atributos personalísimos. ¿Se podrá transar el nombre? ¿Qué creen ustedes? ¿Se podrá transar el apellido? ¿Se podrá transar la nacionalidad? No, son derechos absolutamente de la persona, inembargables y no son materia de transacción. Por otro lado, es un contrato, por tanto requiere que concurran en este contrato los requisitos que establece el artículo 452 y que tanto hemos repetido y hemos estudiado. Consentimiento, objeto, causa, forma y capacidad. Al ser un contrato, estos requisitos, como decía el documental, deben concurrir, porque si no, estarían viciando de nulidad ese contrato. Por tanto, requerimos de la concurrencia de los 5 requisitos que puedan perfeccionar un contrato. Algo muy interesante que decía el documental era, a ver si me entienden, se puede suscribir un contrato de transacción por interés civil que resulte de un delito o por responsabilidad civil que resulte de un delito. Eso decía el documental. ¿Cierto? No nos está diciendo de que podemos firmar un documento de transacción, ¿ya? Por un delito. No nos está diciendo aquello. Nos está diciendo que
De la comisión de un delito, ustedes saben bien, en materia penal, surgen dos tipos de acciones. ¿Alguien se acuerda cuáles son estos dos tipos de acciones que genera la comisión de un delito? Ustedes ya han llevado penal, ¿cierto? ¿Quién se acuerda, chicos? De la comisión de un delito, sea por acción u omisión, emergen dos acciones. La acción penal pública y la acción Denia, Natalie, Diego. La acción penal pública y la acción. ¿Qué acción? ¿No se acuerdan? ¿Qué acción emerge para la reparación o el resarcimiento de los daños? La acción civil. Cuando el documental y el Código Civil también nos establece que se puede firmar documentos de transacción por interés civil que no resulta del delito, no nos está diciendo que vamos a transar la comisión del delito, nos está diciendo que podemos transar la indemnización por el daño generado por ese delito. Se puede transar. Ahora, nuestro Código Civil también, como lo decía el documental, reconoce y establece que en un contrato de transacción donde las partes de manera recíproca se brindan concesiones, ¿sí? Se puede incorporar o establecer una cláusula penal. ¿Qué quiere decir? Que se le puede agregar al contrato de transacción una cláusula penal para poder presionar a las partes o a una de ellas realizar el efectivo cumplimiento precisamente de lo que se está transando. ¿Ya? Ahora, a momento de celebrar un contrato de transacción, tenemos que tener muy en cuenta, ser muy cuidadosos, porque algún error de hecho o de derecho puede invalidar el aspecto legal del contrato de transacción. No olvidemos que al ser un contrato más que establece el Código Civil, también, así como goza de los requisitos, también puede ser susceptible de nulidad, anulabilidad o inclusive falsedad del documento. Analicemos qué es lo que dispone el Auto Supremo 464 del 2016, que en un caso de un contrato de transacción ha resuelto mediante una interpretación suprema, toda vez que es el Tribunal Supremo, sobre un tema de contratos de transacción. Fíjense qué dice. Los efectos del acuerdo transaccional, ¿sí? únicamente alcanzan sobre temas o conflictos específicos generados de aquel. Esto con la finalidad de evitar su equivocada o errada utilización o negación de derechos o acceso a la justicia bajo una dudosa interpretación de transacciones genéricas. Es por dicho motivo que dentro de las reglas de interpretación o sus alcances abocan simplemente a los temas inherentes a la misma y no a otros relacionados. Criterio que se encuentra sustentado en el principio general del derecho, ¿no? Que significa la transacción de cualquier manera que sea, se ha de considerar realizada solamente sobre aquellas cosas que acordaron los contrayentes o las partes, quiere decir. Fíjense cómo el Tribunal Supremo va delineando con todo cuidado
los presupuestos legales de lo que es el contrato de transacción. Acá entra al fondo del análisis. ¿Qué dice? Ahora bien, conforme se ha desarrollado en la doctrina aplicable, numeral 3, romano 3, si bien se entiende que la transacción es un acto jurídico bilateral por el cual mediante concesiones recíprocas se dirimen derechos de cualquier clase o se compone el conflicto, ya para que se cumplan o reconozcan, ya para poner término a litigios comenzados o por comenzar, es lo que establece el Código Civil, empero no se debe perderse de vista que la transacción está restringida a la cosa u objeto materia de ella, por generales que sean sus términos, conforme previene el artículo 945, párrafo 2 del Código Civil. Es decir, que los efectos del acuerdo transaccional únicamente alcanzan a los temas o conflictos específicos que ha tocado y sobre los cuales ha consensuado en dicho acuerdo. Esto quiere decir que a momento de firmar un contrato de transacción o transaccional, se debe especificar con claridad y precisión los hechos, los temas sobre los cuales se está suscribiendo ese contrato de transacción, porque no podemos olvidar que se trata de reciprocidades, concesión de reciprocidades. ¿Ya? Esto con la finalidad, dice, de evitar su errada utilización o negación de derechos o acceso a la justicia, bajo una dudosa interpretación de transacciones genéricas, y es por eso motivo que dentro de las reglas de su interpretación o sus alcances se aboca simplemente a los temas que han sido objeto del acuerdo y no a otros relacionados. En el caso presente, no se discute ni reitera debate sobre el objeto de la transacción, sino que la pretensión principal menciona refiere que el consentimiento del actor habría estado viciado a momento de suscribirse el acuerdo. Este aspecto en ningún momento ha sido objeto del acuerdo transaccional, por lo que la literalidad del contrato, así como los artículos 945, párrafo 1 y 949 de nuestro Código Civil, aditamentado del anterior Código de Procedimiento Civil, no deben ser interpretados dentro de un ámbito general y restrictivo, sino dentro de los alcances que fueron motivo del acuerdo transaccional, puesto que lo contrario significaría negar el acceso a la justicia, evitando solucionar un conflicto que nunca fue resuelto vía acuerdo transaccional, como acontece en el presente caso, porque los efectos del acuerdo transaccional no alcanzan al presente proceso. ¿Sí? De lo examinado, menciona el Auto Supremo, se puede inferir que el ACUEN, por si acaso chicos es la autoridad superior en grado, ¿ya? Así se llama, ACUEN, de manera correctamente ha revocado la determinación asumida por el juez inferior, es el juez de primera instancia, porque éste concluía que la pretensión de la demanda ya hubo sido transada, ya se transó, otorgando al acuerdo transaccional alcances que no tenía y fuera de lo que fue pactado, realizando de esta manera una interpretación restrictiva y vulnerando implícitamente el derecho de acceso a la justicia del actor. Asimismo, corresponde aclarar que el rechazo de la excepción de transacción planteada como previa y el presente análisis no implica una aceptación de la pretensión del actor. ¿Por qué? Porque la pretensión que hace al fondo del litigio ha de ser dilucidada y resuelta ulteriormente. Se dan cuenta que por muy sencillo que parezca el contrato de transacción, debe ser cuidadosamente celebrado porque no se puede descuidar el fondo del tema, el objeto de la transacción,
pues tenemos que revisar que ese objeto sea autorizado por ley, por el Código Civil, y se encuentre dentro del marco de los bienes con los que sí se puede transar. Ahora, en la definición del contrato de transacción vimos, se lo puede hacer antes de empezarse un conflicto, en el transcurso de un conflicto y en un conflicto que ya se encuentra en proceso judicial. Se lo puede hacer. Y con la suscripción de un acuerdo transaccional, ¿sí?, se pone fin al litigio. Se termina el conflicto. Se termina el problema. Pero ¿qué ocurre cuando el juicio, el pleito, el litigio ya ha concluido? Ya hay sentencia. Y encima sentencia ejecutorial. ¿Se podrá interponer alguna acción? No. ¿Se podrá suscribir una transacción cuando el litigio ya ha terminado? No. Porque la parte que ha ganado va a pedir que se cumpla la sentencia. Salvo que dicha sentencia todavía tenga algunos recursos por impugnarse y se genere la suerte de una posibilidad de que una vez apelando una sentencia esta pueda cambiar. Salvo, ahí se podría buscar una transacción entre las partes. Mientras tanto, nada que ver. ¿Sí? Nada que ver. Entonces, chicos, tenemos que ver que el contrato de transacción, si bien por muy sencillo que parezca, es importante que las partes cumplan con los requisitos señalados por ley y que sobre todo el objeto del bien transado no se encuentre fuera de los alcances que la ley establece como ser viables a transar. ¿Listo? Ahora bien, ¿se podrá suscribir un contrato de transacción en un problema que ya ha terminado? ¿Que ya tiene calidad de cosa juzgada? ¿Qué dicen? ¿Ha terminado un juicio, ya está cerrado, se podrá transar? No, doctor. No, pues ya no, ya está decidido. Salvo, reitero, salvo, ¿no? Salvo que aún queden recursos por plantear y que puedan modificar el resultado, salvo. Pero si ya está con calidad de cosa juzgada, ya no. Permítanme, voy a parar aquí la primera sesión, chicos, y les paso enseguida el segundo link, ¿ok?